No me sacaste nada. ¿Hizo calor hoy? Buenas tardes, chicos. Por favor, todos con el micrófono apagado. Les pido, por favor, así no se entorpece con los sonidos. Gracias. Hola Mati, ¿me escuchás? Hola, Fran, ¿cómo estás? Hola, chicos, Bien, buenas ¿vos? tardes. Sí, te escucho. ¿Vos me escuchás bien? Sí, genial. No sé si los chicos del resto me escuchan. Calculo Chicos, que el sí. resto escucha todo bien. Vayan ingresando en el chat que escuchan todos bien. Sí, se escucha. ¿Sí? Bien, Bueno. lo que le vamos a pedir, por favor, es que durante la clase, en el momento del docente por ahí está dictando la clase, de mantener, por favor, los micrófonos silenciados. Obviamente, después, si alguien tiene alguna duda, puede, poder resolverla o bien por chat o, bueno, ahí sí alzan el micrófono, ¿no? Lo activan. De lo contrario, por favor, para no entorpecer con el sonido la clase, mantenerlo apagado, ¿sí? ¿Todos escuchan entonces? ¿Todo bien? ¿Alguien no escucha? ¿Alguien tiene problema de sonido? ¿Algo? Bueno, bárbaro entonces, Mati. Bueno, Frank, si vos querés arrancar y después ven el tema de los horarios, como para ir Sí. coordinando. Después al final, antes de terminar la Sí, clase, coordinamos señor. bien eso. Bárbaro, bárbaro. No hay problema. Ahí te estoy admitiendo un chico más que Dale, está esperamos. en la sala de espera. Bueno, buena clase para todos, chicos. Suerte, Franquito. Cualquier cosa me avisa en el WhatsApp, no hay problema, ¿sabes? Dale, Mati. Tranquilo. Dale. Gracias. Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que anden bien. Qué lindo estar en pleno enero encerrados, tratando de estudiar ginecología y obstetricia, pero bueno, no hay muchas opciones. Somos muchos hoy, por lo que veo acá, así que a veces por ahí se hace un poco complejo el ida y vuelta entre lo que voy a dar yo y por ahí ustedes que están del otro lado. Lo que sí, por ahí, porque como hicimos en otros cursos, por ahí si quieren pueden escribir algo en el chat o levantar la mano o lo que fuese y yo freno y
y comento algo, o si no, también lo que podemos hacer al final de todo, algunas preguntas, activan sus cámaras y conversamos un poco entre todos. La idea del curso es ver lo más importante de todos los temas, ¿sí? De cada uno de los temas, es ver lo más importante de cada uno y poder llegar así a la fecha del examen, profundizando en los temas más importantes. Esa es la idea del curso. Vamos a dividirlo en dos grandes grupos, la parte de obstetricia por un lado primero y después la parte de ginecología. Y al finalizar los dos grandes capítulos vamos a ver las unidades problema, donde vamos a analizarlas cada una y poder ver bien el probable diagnóstico de ese problema y la probable terapéutica de cada uno de los problemas. Así que, bueno, eso es más o menos la idea del curso. Me gustaría por ahí conocerlos un poco, más o menos. A ver, el primero que tengo acá, que es Rubén. Rubén, ¿puedes activar tu cámara si querés o el micrófono? Así me comentan si rindieron alguna vez, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien. Contame cuándo la cursaste a la materia y si la rendiste alguna vez. No, todavía no la rendí, la cursé hace varios años y Ajá. hace años que no la veo. Ajá. Hace años que rendí mi última materia, pediatría, y me quedan 2. Bien. Así que quería cursarla de vuelta para refrescarla y ponerme en ritmo. Genial. Bueno, bárbaro entonces. Después acá tengo a Wagner. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Yo Bien. cursé el año pasado la materia Bien. y todavía no rendí. Me Ok. presento ahora en febrero. Bien, ¿dónde la cursaste? Yo cursé en Centenario. Bien, ¿a las 2? A las 2, sí. Ok, Las genial. 2. Bárbaro. Después tengo a Angie, ¿puede ser? Sí, hola. Hola, ¿cómo te va? Bien. Bueno, la cursé el año pasado, no Bien. la he rendido. Ok, ¿y a dónde la cursaste? En Centenario. No, muy bien. Hasta ahora nadie la rindió. Genial. Victoria. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Sí, yo cursé el año pasado y todavía no rendí también. Bien. Okay. ¿Y a dónde En la cursaste? Centenario. En También. Centenario. Genial. Angie. No, ya Angie le pregunté. Por acá. Ana. Juana. Hola, profe, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo va? Yo cursé este año y todavía no rendí. Bien, cursaste y todavía no rendiste. ¿Y en dónde? ¿A dónde la cursaste? Centenario. Bien. Ok. A ver quién me falta. Glauber. Hola, Hola, yo la ¿cómo va? cursé el año pasado también en Roxanne Peña, Bien. pero todavía no Y rendí no la rendiste nunca. tampoco. Ok, genial. Bien. Sofía. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Yo la va? rendí el año pasado, la cursé el año pasado y todavía no la rendí. Bien, la cursaste el año pasado y no la rendiste. ¿Y a dónde la cursaste? En el Roque. En el Rock. Bárbaro. María Agustina. Yo también cursé el año pasado, no ¿Mm? la rendí todavía y cursé en el provincial. En el PROVI. Bueno. Y me queda Noelia. ¿Sí, Noelia? ¿La cursaste vos? ¿No la cursaste? ¿La rendiste? Bueno. Ok, no se escucha demasiado bien, Noelia, no importa. Desactiva tu micrófono y después en otro momento hablamos bien. Camila. Hola, Hola, ¿cómo te va? ¿todo bien?
Bien, Bueno, yo la cursé en el 2018 bien. y bueno, no la rendí, es Ok. mi última materia, así que bueno, Bien. sí, Bueno, es un peso importante. Pero bueno, vamos a ver qué onda, a ver qué ok. sale. Bueno, bárbaro entonces. Y Listo. me queda Juan. Hola, ¿cómo va? Hola, Yo ¿cómo la cursé estás? en el 2019, Gine con el Centenario y Obstetricia en Baigorria. Bien, La rendí la mesa pasada, me fue mal bien, por embarazo gemelar. bien. Me ¿Dónde, mal. sabes quién te evaluó? No, dos profesoras, no me acuerdo, Dos mujeres. dos mujeres, sí, Ok. Bueno, ¿y la rendiste una sola vez? una sola vez. Ok. Sí. ¿Y de ginecología te tomaron algo? ¿O no pasaste Gineco directamente? sí, me tomaron Ok. bien, gineco bien, pero obstetricia, embarazo gemelar, algo de transfusión feto-fetal, todas esas cosas, y la verdad no lo había visto. Bien. Bueno, bárbaro. Y vamos a ver quién me queda. Más. Esther. Yo cursé el año pasado y Ujú. en Centenario y nunca la rendí. Bárbaro. Bueno, Marian. Yo cursé el año pasado en Centenario y también nunca la rendí. Bien. Y Rodrigo. Hola, profe. Yo ¿Cómo cursé en va? 2018 y bueno, cursé ginecología en Centenario y obstetricia en Maternidad Martín, Bien. pero nunca la rendí, No la rendiste nunca. todavía no. Bárbaro. Me queda. Guillermina, ¿puede ser? Sí, hola a Hola, todos. ¿cómo va? Yo también la cursé hace muchos años, en realidad la cursé en UNL, Ajá. así que estoy medio perdida, pero ahí voy. Y bueno, también cuando la cursé rendí mal y bueno, después de varios años acá estoy intentando terminar. Bueno, genial. ¿Es la única materia que te queda? No, dos me quedan, Te esta y quedan dos. clínica. Ujú. Uy, bueno, genial. Vamos por la primera entonces. Genial. Dale, gracias. Y bueno, y me parece que estamos todos. Ah, y Nadia. Nadia puede ser que me falta. No sé si. Ahora sí, yo la Ok. cursé en el 2016, acá en Ajá. Centenario, y no la rendí nunca. Así que va a Bien. ser la primera. Bueno, genial. Bueno, bárbaro. Siempre cuando comenzamos el curso está bueno saber eh, los estudiantes que hay, porque por ahí es medio disímil a veces cuando hay muchas personas que que ya la han rendido, por un lado, y que les fue mal, y obviamente están haciendo el curso por eso, es decir, que ya tienen una vista muy importante o parcial de lo que es la materia, y después de este grupo, la gran mayoría, me parece que el 90% de todos ustedes, no la han rendido, entonces nunca pasaron por esa mesa, y por lo tanto también lo que vamos a ver, aparte de ver los contenidos y todo eso, es algunas estrategias a la hora del examen oral, de ver fundamentalmente las unidades problemas que están disponibles y bueno, y tratar de resolverlas, que eso también es una estrategia que hay que verla bien y lo vamos a ver bien en el final del cursado. Como les dije antes, lo que vamos a ver es fundamentalmente empezar por obstetricia. Vamos a ver toda la parte primero, hoy toda la parte de control prenatal y después vamos a ir viendo algunos de los principales temas. ¿Sí? Así que si están todos de acuerdo, vamos a alargar. Ya son 19:15. Así que bueno, vamos. Bueno. Como ustedes saben, siempre en realidad todo el control prenatal son todas aquellas consultas, ¿sí?, que la paciente va a realizar durante el transcurso de su embarazo y que esas consultas van a tener una fundamentación, es decir, nosotros
a la hora del control de esta paciente, vamos a tener que ir teniendo en cuenta diferentes situaciones que van a estar la mayoría de las veces regladas, es decir, en determinada semana de gestación, nosotros sí o sí vamos a tener que hacer determinadas, o vamos a tener que solicitar o prestarle atención a determinadas cosas. Pero fundamentalmente también eso en una paciente que sea completamente normal, que no tenga ningún tipo de patología, y también vamos a tener que prestar atención en aquellas pacientes que tienen algún tipo de patología previa, que quizás en aquellas pacientes vamos a tener que prestarle mucha más atención en determinadas situaciones. Lo más importante es que ante la primer consulta de una paciente embarazada, o con una sospecha de embarazo, es decir, en realidad con un test de embarazo positivo, que son las pacientes que nos van a llegar a nosotros, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y lo primero que deberíamos tener en cuenta, es hacer una adecuada anamnesis con un correcto examen físico. Y esta anamnesis va a estar dirigida, es decir, vamos a tener que prestarle fundamentalmente atención a la edad de la paciente, ¿sí? No es lo mismo una paciente embarazada adolescente que una paciente de 25, de 30 años, ni tampoco es lo mismo una paciente por encima de los 40 años que se embaraza por primera vez. Entonces ya ahí, con saber la edad de la paciente, nosotros vamos a marcar ese grupo etario, que donde probablemente tengamos mayor probables complicaciones en pacientes en los extremos de la vida. Entonces, simplemente con preguntarle la edad a la paciente ya nos vamos a dar cuenta de algunas situaciones. Y obviamente el examen físico. Después vamos a ir un poco más en detalle de cada uno, pero lo del examen físico fundamentalmente en la primera consulta, que en realidad es el examen ginecológico al que me refiero, es para ver si se condice esa fecha de su última menstruación que la paciente lo refiere, si es que se acuerda, porque a veces las pacientes no se acuerdan de su fecha de su última menstruación, entonces ahí el examen físico adquiere una cierta relevancia, que después lo vamos a tratar de corroborar con la ecografía, pero si la fecha de su última menstruación fue hace 8 semanas, y yo voy a hacer un examen físico y su útero es acorde a 8 semanas de gestación, es el tamaño uterino a través del examen ginecológico es de 8 semanas de gestación, obviamente ahí lo que voy a encontrar es una correlación entre lo que la paciente me refiere y lo que yo encuentro a través del examen ginecológico. Pero también puedo encontrar una discordancia entre el examen ginecológico y la fecha de su última menstruación. Y puede ser porque su fecha de la última menstruación no es cierta, o no se la acuerda bien la paciente, y por eso hay una discordancia en el tamaño uterino. O puedo tener un embarazo ectópico, ¿sí? Entonces, fíjense en lo importante que es realizar el examen ginecológico en la primera consulta, más aún cuando la paciente tiene solamente un test de embarazo positivo y nada más que eso. Otra de las cosas a tener en cuenta fundamentalmente, y hay que prestarle atención, que es esto que dice acá en el segundo ítem, que es el nivel socioeconómico y cultural de la paciente, y esto a tener en cuenta fundamentalmente. ¿Por qué? Yo tengo que saber si la paciente sabe leer y escribir, porque si no, la forma de comunicación que voy a tener con la paciente va a ser completamente diferente. Entonces voy a tener que tener algunas estrategias a la hora de la comunicación para que esa paciente me pueda entender lo que yo le estoy a solicitar o lo que quiero saber. O voy a tener que comunicarme, o voy a tener que tratar de buscar algún familiar o algún vecino o algo que a ella lo tenga como referencia para poder explicarle las diferentes situaciones. Entonces, a eso se refiere fundamentalmente. Y otras de las cosas también a tener en cuenta es fundamentalmente el lugar donde vive, a qué se dedica, ¿sí? Fundamentalmente que tienen que ver con el tipo de dieta de esa paciente, ¿sí? Y por lo tanto con lo que va a venir a posteriori los controles con la ganancia de peso de la paciente o no. Otra de las cosas que ya los dije en el primer ítem, que es la fecha de la última menstruación, ¿sí? La fecha de la última menstruación es muy importante conocerla para poder calcular la edad gestacional que tiene
la paciente y la fecha probable de parto a partir de eso. Ahora puede ser que la paciente desconozca la fecha de la última menstruación y por lo tanto ahí va a empezar a tallar, es decir, vamos a adquirir una cierta relevancia la primera ecografía. Y entonces ahora después vamos a ver, la primera ecografía adquiere una relevancia muy importante porque a partir de esa primera ecografía vamos a poder calcular la edad gestacional de la paciente y obviamente la fecha probable de parto. Otra de las cosas a tener en cuenta es la ganancia de peso materno, que lo decíamos en el ítem anterior, ¿sí? La paciente debe ir ganando un peso determinado a lo largo del embarazo, y esto lo vamos a ver después más adelante, ¿sí? Y por lo tanto debe ir por dentro de los percentilos, ¿sí? Si va por dentro del percentil 50 sería lo ideal, nunca por encima del percentil 90 o del percentil 10, o por debajo del percentil 10. Entonces, después vamos a ver que hay diferentes situaciones o diferentes patologías que la paciente puede traer y que podemos tener o esperar en esas pacientes un exceso de peso y por lo tanto probablemente vayan en los diferentes controles el peso vaya incrementándose por los percentiles más elevados. Otra de las cosas que tenemos que hacer en la primer consulta y en todas las consultas prenatales es tomarle la presión a la paciente, ¿sí? Y eso es muy importante, decirle a la paciente que una vez que llegó se quede 5 minutos sentada en el consultorio y después a partir de eso tomarle la TA a la paciente. La evaluación de la presión arterial es algo muy significante a la hora del diagnóstico de las diferentes patologías que tengan que ver con los trastornos del estado hipertensivo. Entonces, eso es muy importante a tenerlo en cuenta y después cuando veamos los estados hipertensivos del embarazo, vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico y demás. Otra de las cosas también a tener en cuenta muy importantes son los antecedentes familiares y los antecedentes personales. ¿Y esto me refiero con qué? Con antecedentes personales de diabetes, de hipertensión, fundamentalmente, es decir, patologías que las pacientes los puede traer consigo misma y que se pueden exacerbar durante el embarazo, o que la paciente desconocía, pero que se incrementaron, o que aparecieron en el embarazo, pero a causa de ese desconocimiento previo. Entonces, lo más importante es conocer si la paciente está medicada para alguna patología, qué tipo de medicación hace, ¿sí? Cosas que a mí en la primera consulta me van a hacer prestar atención o controlar más de cerca el embarazo. Y otra cosa muy importante son los antecedentes, si es que la paciente lo tiene, son los antecedentes obstétricos. No es lo mismo una paciente que sea una gran multípara, es decir, que tenga 5 o 6 partos por vía vaginal y este sea su 7º embarazo. No es lo mismo que tener una paciente que tenga, este sea su 3er embarazo y tenga 2 cesáreas anteriores. No es lo mismo una paciente que tenga un embarazo ectópico previo y una cesárea anterior y este sea su 3er embarazo. No es lo mismo una paciente que es una abortadora recurrente, que tenía 3 pérdidas anteriores y este sea su 4º embarazo. Es decir, fíjense en cómo simplemente preguntándole los antecedentes previos, a mí me va a modificar muchas veces la conducta durante el control del embarazo en el embarazo actual. Y ahora después vamos a ir viendo todo eso, de por qué no es lo mismo una paciente que tiene cesáreas anteriores, por qué no es lo mismo una paciente multípara, por qué no es lo mismo una paciente multípara con 44 años embarazada que una paciente de 25 años con 4 partos anteriores. Es decir, todo eso después lo vamos a ir viendo bien. Otra cosa muy importante a la hora de la primera consulta es, fundamentalmente si no tiene controles ginecológicos previos la paciente, realizarle un Papá Nicolau. Y esto es muy importante en esta etapa del embarazo. Es decir, si no tiene Papá Nicolau fuera del embarazo, es decir, en el último año, lo ideal es tomárselo en el intraembarazo. ¿En qué momento o hasta cuándo? Y lo ideal es antes de las 20 semanas de gestación. ¿Sí? Antes de las 20 semanas de gestación, lo ideal es
tomar el PAP, mientras que posterior a eso, si la paciente no tiene factores de riesgo ni nada, lo ideal sería que no, por el gran componente inflamatorio que sucede a posterior a esto, y por lo tanto el Papá Nicolau no tendría relevancia tomarlo en ese momento. Otra de las cosas muy importantes a tener en cuenta en el primer control o en la primera consulta sería si esta paciente tiene control odontológico o no. Es decir, si es una paciente que ha tenido consulta con el odontólogo en el último año o en el último tiempo. ¿Por qué? Porque el embarazo, como ustedes saben, el embarazo va a predisponer a la aparición de caries, y por lo tanto, si no hay un control previo, puede exacerbarse este tipo de situaciones con la consecuente repercusión a nivel del embarazo. Y otra de las cosas, y ya pasando en sí a todo lo que tiene que ver fundamentalmente con ese screening que nosotros vamos haciendo, con ese control en determinado momento del embarazo, son ir solicitando determinados exámenes complementarios para ver bien la evolución de este embarazo. Es decir, a nivel del laboratorio lo que vamos a solicitar es un hemograma completo con plaquetas, fundamentalmente para evaluar el estado anémico. Ustedes saben que nosotros, en realidad, el embarazo cursa con una anemia que es fisiológica y que es propia del embarazo. También vamos a ver lo que es, o solicitar, y es muy importante, para ver el grupo y factor, RH, ¿sí? Esto después vamos a ir viendo cuáles son las alteraciones que podemos encontrar y por qué es muy importante conocer el grupo y factor. La CUMS indirecta, una glicemia en ayunas, ¿está? Esto nos va a ir permitiendo ver, o poder ir viendo, o poder llegar al diagnóstico después más adelante, en el caso de una diabetes gestacional o una diabetes pregestacional. Ácido úrico, una orina al azar, fundamentalmente para identificar piocitos, o también ver si no hay proteinuria en esa orina al azar. Vamos a ver de qué se trata eso. Y obviamente la serología, que la serología es la que se pide en determinado momento del embarazo, y que lo vamos a solicitar en el primer trimestre, como así también en el tercero, y en algunas en el segundo. Entonces, serología implicaría HIV, virus B, toxoplasma, Chagas y VDRL. Esas son las 5 serologías que vamos a pedir en el transcurso del embarazo. Después vamos a ver que hay algunas que se agregan en determinada situación, pero esas son las 5 que como mínimo deberíamos solicitar. La suplementación con hierro y ácido fólico, muy importante en el transcurso del embarazo, y obviamente los contenidos educativos generales que tienen que ver con la dieta y demás. Y también algo que es muy importante, que es la ecografía. Que ahora después vamos a ver bien qué tipo de ecografías pedimos y ante qué situación. Pero nosotros también, en la primera consulta, tenemos que saber que hay riesgos preconcepcionales. Es decir, esto que hablábamos del bajo nivel socioeconómico, la violencia, el analfabetismo, obviamente las condiciones laborales de la paciente, que el embarazo sea un embarazo no deseado, las edades maternas extremas, es decir, la paciente adolescente o la paciente por encima de los 40 años, donde el riesgo de tener alguna patología asociada al embarazo es mayor, el bajo peso y la talla materna, las pacientes obesas, mórbidas, los hábitos tóxicos, no solamente con drogas legales, sino con drogas ilegales, el espacio intergenésico adecuado, es decir, por encima del año, ¿sí? Ese espacio intergenésico que cuando es menor, el riesgo, ¿sí?, de ese embarazo o de tener alguna complicación en el embarazo actual es mayor, ni que hablar si su último embarazo fue por una finalización por cesárea. El tener antecedentes de cirugías ginecológicas y fundamentalmente las cirugías que tienen que ver a nivel uterino. Y eso fundamentalmente porque hay que ver qué tipo de cirugía se realizó, para ver si tiene o no tiene contraindicado en este embarazo la finalización a través de un parto por vía vaginal y tiene la indicación directa por una cesárea.
Entonces, ese tipo de cosas, fíjense, por eso van como en riesgo preconcepcional. Es decir, esta paciente, previamente a quedarse embarazada, probablemente ya existía un cierto riesgo para su embarazo futuro. Entonces, quizás todo este tipo de situaciones nosotros las vamos a ir viendo si es que es una paciente que nosotros no está embarazada todavía, pero está en búsqueda o en vías de lograr un embarazo, y es muy importante poder pesquisar este tipo de riesgo para ver si lo podemos corregir o podemos alertar para que una vez que se embarace los riesgos no tengan un efecto potencialmente maligno sobre el embarazo. Las enfermedades crónicas, la paciente hipertensa crónica, la paciente diabética pregestacional, ¿sí? Que van a tener repercusión o sobre el embarazo o alteración, el embarazo va a tener algún tipo de alteración sobre la patología de base. Entonces, también debemos conocer ese tipo de situaciones para poder corregirlas. Las enfermedades infecciosas, la paciente es HIV positiva, por ejemplo. Y el antecedente, muy importante, el antecedente de resultados obstétricos adversos previos, ¿sí? Eso es muy importante, tratar de identificar las causas, si es que se puede, las causas de esos resultados obstétricos adversos. Entonces, cuando hablábamos de ecografía, lo primero que nosotros tenemos que recordar es que una paciente tiene un test de embarazo positivo y ese embarazo positivo me puede estar indicando varias cosas, ¿sí? Me puede estar indicando otro tipo de situaciones diferentes a un embarazo. Entonces, yo lo que tengo que corroborar con ese test de embarazo positivo, que puede ser, que podemos saber, que puede ser un simple test comercial en orina, como también puede ser una subbeta HCG, una subunidad beta HCG en sangre, que puede ser cualitativa, es decir, positiva o negativa, en este caso hablamos de positividad, o cuantitativa, así donde yo pueda cuantificar qué cantidad de subbeta tengo. Entonces, cuando la paciente viene a la consulta y tiene una amenorrea determinada y viene con un test de embarazo positivo en todas estas posibilidades que nosotros dijimos, bueno, lo ideal es solicitarle una ecografía. Si le solicitamos la ecografía, y en la ecografía lo que buscamos es, de acuerdo a las semanas, las estructuras embrionarias que necesitemos o que veamos de acuerdo a esas semanas. Y tenemos dos tipos de ecografías diagnósticas, es decir, la ecografía transabdominal o la ecografía transvaginal. La gran diferencia que tiene una y otra es que nosotros vamos a poder observar con un tiempo menor de gestación las mismas estructuras. Es decir, el saco gestacional lo puedo observar alrededor entre las 4 y las 5 semanas por transvaginal, mientras que por transabdominal siempre es una semanita más, a las 5 a las 6 semanas. El embrión debería aparecer entre las 5 y las 6 semanas por transvaginal, mientras que a las 6 y a las 7 semanas lo voy a ver por transabdominal, mientras que el saco, el embrión y los latidos cardíacos deberían aparecer a partir de las 6-7 semanas por transvaginal o 7-8 semanas por transabdominal. Es decir, la ecografía transvaginal me va a permitir observar un par de semanas antes que la transabdominal las diferentes estructuras embrionarias. Entonces, ¿qué vamos a solicitar ante el primer diagnóstico y ante la primera consulta después de tener un test de embarazo positivo? La ecografía transvaginal. Ahora, si la paciente viene y nos dice que tuvo su fecha de la última menstruación hace 4 meses atrás, ¿sí? Y viene con un test de embarazo positivo. Probablemente, cuando yo le haga el examen ginecológico a la paciente, ese útero dejó de ser intrapélvico, ya va a ser extrapélvico, lo voy a poder tocar a través del abdomen. Por lo tanto, la ecografía transvaginal pierde valor. Por lo tanto, ahí la ecografía transabdominal adquiere el valor necesario como para poder solicitarla. Entonces, ante estructuras, ¿sí?, que son de reciente aparición y de pocas semanas de aparición, la ecografía transvaginal adquiere relevancia.
Y otra cosa importante a tener en cuenta es esto que estuvimos charlando antes de hablar de ecografía. Es decir, la curva de sub-beta HCG. Es decir, la curva de subunidad beta de la gonadotrofina coriónica humana. Nosotros sabemos que la curva de sub-beta debe ser en un embarazo que es intraútero, un embarazo normal y de crecimiento acorde, debe ser como esta que está acá. ¿Sí? Como esta, no sé si alcanzan a ver una flechita, pero si la ven, está la más alta. Adquiere, acá tenemos los valores de sub-beta cuantitativa, es decir, por eso es importante siempre tratar de cuantificar qué cantidad de sub-beta tenemos. Y por acá tenemos las semanas de gestación. Entonces, siempre va adquiriendo un valor elevado, ¿sí? En las primeras semanas, donde después va a ir descendiendo, desciende y luego se ameseta, pero se ameseta en un valor determinado. Mientras que esta última curva, o es la del ejemplo que está abajo, es aquella sub-beta que asciende, pero nunca asciende como esta, adquiere un valor determinado, nunca tan alto, se ameseta y después empieza a descender. Esa es la curva típica de un embarazo ectópico, es decir, de un embarazo fuera del útero. Entonces, muchas veces, cuando los diagnósticos no son tan claros, ya sea por ecografía, por examen clínico o por la clínica propia de la paciente, la curva a lo largo de los días de la sub-beta nos va a ir manifestando el probable diagnóstico, ¿sí? Es decir, hacemos una ecografía, no vemos nada en el interior del útero y tenemos valores menores para la edad gestacional que debería tener esa paciente, bueno, vamos a ir repitiendo, si la clínica lo permite, en los diferentes días, el valor de la sub-beta cuantitativa para ver qué va a pasar, si esa sub-beta aumenta, si esa sub-beta disminuye, si se mantiene igual, bueno, y de acuerdo a eso vamos a ir definiendo conducta a seguir. Pero después vamos a ver bien embarazo ectópico cuando veamos bien en la parte de ginecología. Pero digo, es muy importante obtener esta curva de sub-beta o tener el conocimiento que en las primeras semanas de gestación la sub-beta asciende bien alto. Cuando es así, abran bien los ojos. Ahora, también puede aumentar exponencialmente alta. Y eso no es un embarazo intraútero. Eso es otra cosa, ¿sí? Que tiene que ver con la enfermedad trofoblástica gestacional. Entonces, sub-beta muy elevada, exponencialmente elevada, enfermedad trofoblástica gestacional. Sub-beta amesetada, embarazo ectópico. Y bajita, amesetada y valores bajos. Y sub-beta entre los dos, con un buen ascenso en las primeras semanas, después una pequeña curva en ascenso, pero que después desciende, pero que se ameseta en niveles altos, eso es un embarazo intraútero. Bien. Cuando hablo de ecografía, ¿sí? Cuando hablo de ecografía, nosotros hacemos la primera ecografía, esta que hablábamos hoy, de la transabdominal, la transvaginal, fundamentalmente cuando las estructuras son de reciente aparición, como para definir que esa ecografía, que esta paciente está embarazada y que sus estructuras van apareciendo o aparecieron en forma acorde a las semanas de gestación y ese saco tiene un tamaño, de saco gestacional tiene un tamaño determinado, acorde a las semanas de gestación que tiene la paciente, genial, esa sería su primera ecografía, diagnóstica. Ahora, la primera ecografía en sí, que nos vamos a poder, que es la de screening del primer trimestre, es la que nos va a permitir fundamentalmente ir en búsqueda de algunas situaciones particulares que ocurren en el embarazo. Lo que se denomina el screening del primer trimestre incluye esta primera ecografía que se realiza entre la semana 11 y la semana 14, lo ideal es entre las 11 y las 13 semanas,
que lo que vamos a medir es, primero lo que vamos a ver es la translucencia nucal, se mide el pliegue nucal fetal, ¿sí? Yo simplemente lo que quiero mostrarles es lo que se pide y nada más, porque nadie les va a preguntar esto exclusivamente, pero la translucencia nucal, de acuerdo a mayor pliegue nucal, a mayor número de lo que mido, mayor es el riesgo de tener alguna alteración genética en ese feto. Obviamente la presencia o no del hueso nasal, el ductus venoso y la válvula tricúspide. Por ecografía, en estas semanas voy a evaluar cada una de esas estructuras. Si están presentes, si no, el tamaño. Y también lo que voy a observar o lo que voy a solicitar son algunos marcadores biológicos. Hay algunos marcadores biológicos que son PAP-A y Fre-beta-HCG, que en conjunto, de acuerdo al valor, y en conjunto, tanto la ecografía con estos marcadores, me van a dar un riesgo, me van a establecer un riesgo, ¿para qué? Para las trisomías. Fundamentalmente la 21, la 18, la 16 o el Turner. Ese riesgo va a ser un riesgo bajo, un riesgo moderado o un riesgo aumentado, de acuerdo a diferentes parámetros, diferentes números, porcentajes y demás que se hacen en conjunto entre estas situaciones. Entonces, si supónganse que yo tengo una paciente en edades extremas de la vida, fundamentalmente cerca de los 40 años, por encima de los 40 años. Y le voy a solicitar esta primera ecografía para establecer estas estructuras si están presentes o no, los marcadores, a ver en qué valores tenemos, y tenemos un riesgo bajo de tenerlo. Listo, no pasa absolutamente nada. Riesgo moderado o riesgo aumentado. Después, la conducta que uno tome a partir de esto va a estar determinada tanto fundamentalmente por la madre, es decir, por la paciente embarazada, como por el profesional también, pero fundamentalmente por la decisión materna. Esto no es un criterio del 100% de exactitud, pero sí lo que se hace es tratar de determinar o establecer ciertos criterios, ciertos riesgos a la hora de, fundamentalmente en estas semanas de gestación. La segunda ecografía que vamos a solicitar va a ser entre la semana 20 y 24. ¿Y esto por qué? Porque en este momento es lo más importante para poder observar la diferente organogénesis. Es decir, poder observar si ese feto alcanzó, ¿sí?, lo suficiente, sus órganos se completaron, su formación, o hay alguna alteración en el desarrollo de los mismos. Y lo que se solicita es la ecografía morfológica. Es para observar alguna alteración en el desarrollo de los órganos de ese feto. Entonces, muy importante, en todas las pacientes, 20 a 24 semanas es el momento para poder observarlo. No antes, ni tampoco mucho tiempo después. Otra cosa que vamos a ver, no solamente en la segunda ecografía, sino en las ecografías posteriores, vamos a tratar de realizar la biometría fetal, es decir, vamos a medir las diferentes partes y poder así calcular el peso fetal estimado y si es acorde o no a las semanas que nosotros venimos viendo, sacando. También vamos a ver el ILA, que es el índice de líquido amniótico, ¿sí?, donde vamos a ver qué cantidad de líquido amniótico la paciente tiene, no solamente en esta, sino en todas también las ecografías posteriores. O el BBM, que es el bolsillo mayor, ¿sí?, el índice del bolsillo mayor, que lo que hace es, se puede medir por el índice de líquido amniótico, que es el ILA, o el BBM, que es también buscar un bolsillo, medirlo, y eso me representa la cantidad de líquido que tiene completamente en el intraútero. Y obviamente la placentación, las características de la placenta, dónde está ubicada, el tipo de inserción, bueno, todo eso es información que nos va a ir brindando las diferentes ecografías. Ahora, bien, ¿cómo
calculo la fecha probable de parto? Si ustedes estuvieron viendo, probablemente encuentren que hay un montón de fórmulas para poder calcular la fecha probable de parto. Pero ustedes saben que un embarazo, nosotros decimos que los embarazos son de término cuando se completan las 37, perdón, cuando el embarazo llega a las 37 semanas de gestación. A partir de las 37 semanas de gestación decimos que son de término, entonces 37, 38, 39, 40, 41. ¿Sí? En ese transcurso de las semanas, en ese transcurso el bebé puede nacer y por lo tanto lo definimos como un embarazo de término, como un nacimiento de término. Ahora, para poder calcular la fecha probable de parto, tomamos como punto de referencia las 40 semanas. Más menos 2 semanas. Es decir, más menos 2 puede ser 38 o casi 42. Entonces, como punto de referencia son las 40 semanas. Entonces, ¿cómo hacemos? La fecha de la última menstruación, es decir, el mes y el año, más a eso le sumamos 10 días y a eso le restamos 3 meses. Es decir, si hay un ejemplo claro acá, la fecha de la última menstruación fue el 2 de diciembre del 19, a eso le sumamos 10 días, decimos que el 12 de diciembre del 19, pero si a eso le restamos 3 meses, septiembre, por lo tanto el 12 de septiembre, ¿de qué año? El 20, porque no voy para atrás, sino voy para adelante. Entonces, la fecha probable de parto de este ejemplo sería el 12 de septiembre del 2020. Ahora, eso está sacado a las 40 semanas más menos 2. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser más menos 2 semanas. Y eso es importante decírselo a la paciente. Pueden hacer el 12 de septiembre del 2020, pero pueden hacer una semana más, o una semana menos, o 2 semanas menos, o 2 semanas más. Es estimativo. Ahora bien, ¿qué hacemos con la paciente con los controles posteriores? Es decir, nosotros veníamos hablando cuando el primer control, la primera ecografía, la ecografía diagnóstica, la primera ecografía, la segunda ecografía, lo que le vamos pidiendo. Pero en los controles posteriores es muy importante saber que hay diferentes situaciones que sí o sí yo debo tener en cuenta a la hora de controlar una paciente embarazada de acuerdo a la edad gestacional o el trimestre del embarazo que se encuentra. Tengo que saber que la vacuna antitetánica se coloca siempre entre la semana 20 a 24 o la AAA celular después de la semana 20. Toda paciente embarazada debe recibir la vacuna antigripal. Y esto del peso, como regla general, podemos decir que la paciente no debería aumentar mucho más del 20% de su peso previo. Eso sería como regla general. Después vamos a tener diferentes situaciones. La altura uterina, muy importante que ahora podemos saber, que es la altura uterina luego de las 18 semanas, podemos saber cómo se mide. La presión arterial, lo que veníamos diciendo, lo que veníamos hablando sobre la presión arterial que la debíamos controlar en todas las pacientes. Los movimientos fetales y los latidos cardíacos positivos. Muy importante poder identificarlos, ¿sí? Tanto la percepción de los movimientos fetales por parte de la madre como por parte de nosotros a la hora de ir a tocar el abdomen de la paciente, palpar el abdomen de la paciente, y obviamente tratar de identificar los latidos cardíacos fetales o a través del transductor o a través del estetoscopio de Pinar, ¿sí? O a través del detector de latidos cardíacos. Muy importante en cada uno de los controles. Ese laboratorio que yo les había mostrado, que le había puesto en uno de los ítems al inicio, lo debemos repetir una vez por trimestre. Es decir,
el laboratorio con un hemograma completo, con plaquetas, con función renal, ¿está? Eso debemos, la orina, todo eso lo debemos solicitar en todos los trimestres. Lo que hablábamos antes de las ecografías, bueno, la translucencia nucal entre las 11 y las 13 semanas, con la morfológica en las 20 semanas, y después, obviamente, que va a depender que si es un embarazo completamente normal, o es un embarazo de alto riesgo, o es un embarazo patológico. De ahí va a depender el número de ecografías, el número de controles que vamos a tener con esta paciente y demás. La prueba de tolerancia oral a la glucosa, que se hace aproximadamente a las 28 semanas de gestación, sí la debemos hacer a las 28 semanas de gestación. Prueba de tolerancia oral a la glucosa, se le mide glicemia en ayunas a la paciente, y después se le dan 75 gramos de glucosa diluida en 1 litro de agua. Lo toma la paciente y se saca sangre a la hora y a las 2 horas, generalmente a las 2 horas. Con respecto a la serología si la pedimos en el primer trimestre y es toda negativa y está todo bien, repetimos en el tercer trimestre. La serología debe estar actualizada, es decir, debe estar actualizada ¿cuándo? A la hora de que vaya a parir la paciente. Por lo tanto, en el tercer trimestre debe tener la serología en forma actualizada. Actualizada significa que sea negativa o positiva o lo que sea, pero para poder tomar conducta en el caso de la positividad. Y otra cosa muy importante que debemos hacer es el hisopado anal y el hisopado vaginal para la búsqueda del estreptococo beta hemolítico o el estreptococo galacteal alrededor de las 35 semanas de gestación. Es decir, screening, es decir, pesquisar a todas las pacientes con el cultivo de estreptococo. ¿Sí? Tanto anal como vaginal, para que aquellas pacientes que sean positivas, reducir la probabilidad de sepsis neonatal en ese recién nacido. ¿Cómo? A través de la administración del antibiótico en forma profiláctica, después vamos a ver bien cuál es y de qué forma se administra y todo. Pero sí realizarla a todas las pacientes alrededor de las 35 semanas de gestación. Lo de la altura uterina, ¿sí? que recién les comentaba. Es decir, a ver, nosotros tenemos que conocer en qué forma va creciendo el útero, porque, a ver, es muy sencillo ver o calcular o ver bien la edad gestacional de acuerdo al abdomen de la paciente. Si yo estoy, no sé, en el centro de la ciudad de Rosario, tengo la disponibilidad en mi consultorio de hacer una ecografía, voy, le hago la eco, lo sé que la voy a hacer y listo, voy, miro, se termina la historia. Ahora, si me encuentro en la periferia del norte de la provincia de Santa Fe, en un pueblo de 2.000 habitantes, donde no tengo posibilidad de hacer nada, y lo único que tengo son mis manos, adquiere una relevancia enorme la altura uterina, que también la debería adquirir en un consultorio en el centro de Rosario. Entonces, es muy importante conocer, ¿sí?, hasta dónde tengo el fondo del útero para intuir qué edad gestacional tengo. Y si se condice esa edad gestacional con lo que yo vengo sacando y con los controles anteriores de la paciente. Entonces, tenemos que saber que como límites de referencia anatómica tenemos el esternón, tenemos el ombligo a mitad de camino. Y tenemos la sínfisis pubiana. Entonces, primero está el crecimiento normal que debería ocurrir al principio hasta las semanas más o menos 20 de gestación, que es cuando está más o menos a la altura umbilical, son de 2 dedos cada 2 semanas, hasta la semana 20. Es decir, desde la sínfisis pubiana hasta el ombligo, aproximadamente son de 2 dedos cada 2 semanas.
Y por encima del ombligo, obviamente, se enlentece. Es el crecimiento de aproximadamente un dedo cada 2 semanas desde la semana 20 hasta el parto. Es decir, que si yo tengo un embarazo, intrapélvico, es decir, está por debajo de la sínfisis pubiana, es decir, no lo voy a poder reconocer a través del abdomen y lo voy a poder reconocer a través del examen ginecológico bimanual. A partir de eso, 14, 16, 18, 20 semanas umbilical. Es decir, si el fondo del útero está a nivel del ombligo, yo digo que tiene 20 semanas de gestación. Y a partir de eso, 24, 28, 32 o 36, y ahí voy acercándome lo más próximo al esternón. Entonces, fíjense en que lo importante que es tratar de reconocer el fondo del útero como para poder identificar en un lugar donde quizás no tengo los medios necesarios como para poder hacerlo y simplemente puedo tener un control sobre el embarazo de esta paciente. Y para ver si viene creciendo en forma acorde, si se enlenteció su crecimiento. ¿Sí? Ok. Muy importante, esto es algo muy importante que se hace en la consulta habitual, donde nosotros medimos, ¿sí?, a través de la cinta, ¿sí?, obstétrica. Ponemos la cinta en su nivel 0, en la sínfisis del pube, y extendemos y vamos a medir el fondo del útero. Y ese valor, que vale 12, 14, 16, 18, 20 y demás, vamos a ir anotándolo en todos los registros de cada uno de los controles de la paciente. Es muy importante conocer esto porque nos va a alertar sobre algunos signos como pueden ser el descenso del peso del feto, el crecimiento en forma no adecuada del mismo. ¿Cuándo hablamos de alto riesgo obstétrico? Es decir, ¿cuándo decimos que una paciente tiene un alto riesgo de desarrollar alguna patología o de que su embarazo tenga un cierto riesgo a lo largo del mismo? Bueno, primero nosotros tenemos que conocer que como mínimo una paciente embarazada, para decir que sus controles fueron normales o que es un control adecuado de su embarazo, tiene que tener 5 controles a lo largo de todo su embarazo como mínimo, de ahí para arriba. Normalmente la ganancia de peso, esto que decíamos del 20% del peso previo y demás, lo normal es que entre 6 y 16 kilos. Por debajo de 6 no debería ser, o por encima de 16 es exceso de peso, exceso en la ganancia de peso. Obviamente, de por sí el embarazo múltiple es un embarazo de alto riesgo, fundamentalmente ¿por qué? Porque el embarazo múltiple, la gran complicación que tiene es el parto pretérmino, es decir, que se desencadene un parto antes de tiempo, entre una de sus complicaciones. La anemia, menor de 9 miligramos por decilitro. Pacientes con diagnóstico de diabetes, es decir, en el embarazo, es una diabetes gestacional, o una paciente con una hipertensión inducida por el embarazo, o una preeclampsia, son pacientes de alto riesgo. O también pacientes que ya eran diabéticas o que ya eran hipertensas y que se embarazaron, es decir, con una diabetes pregestacional o una hipertensa crónica. El oligoamnios o el polidramnios en sus diferentes formas, las pacientes isoinmunizadas, alto riesgo obstétrico, las pacientes HIV positivas, también son pacientes con alto riesgo. Obviamente un proceso infeccioso agudo, una toxoplasmosis aguda, son casos raros, pero que pueden aparecer. Algún tipo de endocrinopatías en tratamiento, bueno, la paciente hipotiroidea y demás. Las nefropatías, las pacientes insuficientes renales, ¿sí?, toda la complicación que el embarazo lleva. Las pacientes epilépticas o aquellas pacientes que cursan con malformaciones fetales. Es decir, todo esto, todo este mundo engloba el alto riesgo obstétrico, ¿sí? Entonces, ante la aparición de alguna de estos tipos de situaciones,
tenemos que enmarcarlas dentro de la teoría. ¿Y cuándo decimos que tenemos un control óptimo de ese embarazo? Bueno, hablamos que un control óptimo debe ser en forma mensual hasta las 32 semanas, cada 15 días a partir de las 32 e incluidas las 38, semanalmente de las 38 a las 40, y en la semana 40, 2 visitas semanales. Es decir, las pacientes que no tienen criterio de finalización antes de tiempo, y después vamos a ver cuáles son las vías de finalización y por qué, y vías vaginales y cesárea y demás, estas pacientes pueden esperar hasta las 41 semanas y 1 y 2 y 3 días. Entonces a paciente la vamos a controlar 2 veces por semana en esa etapa gestacional. Y el embarazo controlado, como dije, lo mínimo indispensable que debe tener para decir que es un embarazo controlado son como mínimo 5 controles. Ahora bien, maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold, ¿sí? A mí me van a servir para reconocer la ubicación fetal. Pero lo primero que debo reconocer, aparte de saber cuáles son las maniobras, que ahora las vamos a ver después de esta diapositiva, primero lo que yo tengo que conocer es lo que estoy tocando. Porque si no reconozco lo que estoy tocando, va a ser imposible conocer cómo está ubicado ese feto. Entonces, lo más importante a la hora de la palpación de las partes fetales, yo voy a tener que identificar qué estructura es la que estoy palpando. Entonces yo ya sé que, por ejemplo, el polo cefálico es bien redondeado, es regular, es duro, está la calota, es irreductible y generalmente es más pequeño que lo que está en forma contralateral. Mientras que la cola, es decir, el polo podálico, va a ser más grande, va a ser blandito y va a ser reductible. El dorso es plano, es bien lisito y es resistente, mientras que en el lado contralateral al dorso voy a tener los miembros, que van a ser pequeños, irregulares e inconstantes. De esa forma, pudiendo reconocer las diferentes estructuras, yo puedo realizar las maniobras de Leopold. Que las maniobras de Leopold, ¿sí?, consta de la primera maniobra, hay que palpar el polo que ocupa el fondo del útero. Es decir, de frente a la paciente acostada, yo de frente a la paciente, voy a ir con mis manos a buscar el fondo del útero, con mis 2 manos. Y lo que voy a tocar es, voy a ver qué estructura, que las que escribí anteriormente, está en ese lugar. Habitualmente está la cola. Habitualmente. Está el polo podálico. La segunda maniobra, una vez que reconocí el fondo y las estructuras que están en el fondo del útero, voy a tratar de determinar el lado del dorso y los miembros, es decir, de qué lado está el dorso y en el contralateral voy a tener los miembros. Es decir, voy a bajar con mis manos hacia los costados y voy a tratar de identificar por un lado el dorso y por el otro lado generalmente los miembros. La tercera maniobra, voy con una sola mano a tratar de identificar el polo inferior. Es decir, voy a ir a buscar, como así busqué con las 2 manos el polo superior, el polo inferior. Polo superior, bajé, reconocí arriba a los costados y voy hacia abajo a reconocer el polo inferior, como está ahí en la imagen en la diapositiva. Y finalmente, una vez que reconocí eso, me voy hacia la cabecera de la paciente, hacia la espalda de la paciente, hacia la cabeza en realidad de la paciente, y lo que voy a tratar de hacer es con mis 2 manos, así como reconocí el polo inferior, perdón, el polo superior, en el fondo del útero, voy a reconocer o voy a tratar de darme cuenta el grado que tiene la presentación
el grado de penetración en la pelvis. ¿Sí? Voy a tratar de ver si puedo reconocer el grado de penetración. Entonces, en eso constan las 4 maniobras de Leopold. ¿Sí? Palpar el fondo del útero para ver qué estructura se encuentra a ese nivel. La segunda maniobra también con las 2 manos, tratando de reconocer el dorso y el del otro lado los miembros, por lo general. La tercera maniobra con mi mano más hábil, tratando de reconocer el polo inferior. Y finalmente, la cuarta maniobra, el grado de penetración en la pelvis. Haremos un segundo acá, porque ahora podemos hablar de evaluación de la salud fetal y pasamos a un tema más, pero quiero ver si tienen alguna pregunta, me quieren preguntar algo, alguna duda. ¿Me escucharon? Estuve hablando 1 hora y a lo mejor no me escucharon y estamos en problema. ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿Alguna duda de algo? ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe, por ahora no tengo dudas. Ok, genial. Ahí me preguntan, María Agustina me pregunta que no entendieron cómo se hace bien la cuarta maniobra. La cuarta maniobra es decir, si yo primero voy a parto de la primera, esperen un segundito, ahí. Parto de la primera, donde voy con mis 2 manos a reconocer el fondo del útero, ¿sí? Y voy, una vez que reconocí qué estructura está en el fondo, que en este caso es la cola, voy a ir bajando con mis 2 manos y voy a ir viendo voy a ir tratando de realizar la segunda maniobra, que en este caso va a determinar de qué lado está el dorso y por lo tanto en el lado contralateral voy a tener los miembros. Bien. Mientras que la tercera maniobra es con la mano más hábil poder identificar el polo inferior y por lo tanto del polo inferior ver cuál es. En este caso está la cabeza. Y la cuarta maniobra, fíjense en cómo están los brazos de la diapositiva, ¿sí? El médico o la médica se va hacia la cabecera de la paciente y se va a poner desde atrás. Y lo que voy a tratar es de ver qué grado de penetración tiene ese polo inferior, que en este caso es la cabeza, en el interior de la pelvis. Es decir, si tengo la pelvis acá y la cabeza ya está metida adentro, es decir, que está encajada la paciente, el feto, o todavía está móvil, es decir, que yo puedo meter las manos sobre la cabeza y poder moverla. ¿Se entiende? Eso es la idea del grado de penetración en la pelvis, es decir, si todavía ya la presentación está encajada, es decir, está metida, está penetrada en el interior de la pelvis o no. No sé si se entiende un poco. Bien. ¿En qué momento, me preguntan Noelia, en qué momento de la gestación se hacen las maniobras? Se hace en todo momento, fundamentalmente en el tercer trimestre. ¿Para qué a mí me sirve reconocer que tengo la cabeza como presentación, que tengo en el fondo la cola, o que tengo al revés, que tengo la cabeza en el fondo del útero y tengo la cola como presentación, es decir, al revés, que está acá, o está oblicua, o está transversa? ¿Para qué me sirve conocer eso? Y porque yo sé que las pacientes que dan encefálica, ¿sí? Como está acá, es decir, cola en el fondo, cabeza, pueden tener un parto por vía vaginal. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve si está penetrada o no está penetrada la presentación en la pelvis? Y porque yo sé que probablemente en el corto plazo se desencadene el trabajo de parto, porque eso va a ser lo que va a desencadenar el trabajo de parto. Así que la paciente empiece con contracciones o con dinámica uterina. Entonces, a mí, las maniobras de Leopold me van a ayudar, fíjense en simplemente tocando y palpando el abdomen de la paciente, cómo
me va a poder identificar cómo está ubicado ese feto, qué presentación tengo, es decir, hacia dónde está la cola, hacia dónde está la cabeza, hacia dónde está el dorso, hacia dónde están los miembros y el grado de penetración en la pelvis. Y eso me va a ir dando una pauta, ¿sí? Si esa paciente puede o no puede tener un parto por vía vaginal, si en el corto o largo plazo me va a desencadenar un trabajo de parto. Bueno, un montón de situaciones y un montón de información que me va a dar a las maniobras de Leo. Me pregunta Sofía si se hacen desde la primera a la cuarta maniobra en ese orden. Exacto, en ese orden. Siempre en ese orden. Después, si hay polidramo, ¿se puede realizar las maniobras? Pregunta Guillermina. Sí, se pueden realizar igual. Dependiendo de la cuantía de ese polidramios, va a ser más fácil o menos fácil poder identificar algunas estructuras, ¿sí? Obviamente que si la paciente tiene menos líquido, tengo estructura uterina, el feto en el interior, y por lo tanto va a ser mucho más fácil. Ahora, si tengo un polidramio, tengo mayor distensibilidad y por lo tanto más difícil poder identificar las estructuras fetales. Pero sí, se puede hacer igual. Mayor cuantía del polidramio, obviamente más complejo. Bueno, ¿algo más? ¿Me quieren preguntar? ¿Algo más? Nada más. Bueno, sigamos entonces. Bueno, cuando hablamos de la evaluación de la salud fetal, tenemos que tener varios parámetros a la hora de cómo poder evaluar la vitalidad fetal. Es decir, uno lo podemos evaluar a través del crecimiento, que era lo que veníamos diciendo hace un momento. Es decir, si tiene una ganancia de peso materna en forma adecuada, si la altura uterina, simple vista, a través de la palpación o a través del examen, viene creciendo dentro de los percentilos acordes. O también el crecimiento fetal a través de la antropometría por la ecografía, donde el ecografista nos va a ir midiendo las diferentes porciones fetales, las diferentes partes fetales, y nos va a dar un promedio y nos va a decir si es acorde o no a determinada cantidad, a determinada semana de gestación, y si el peso es adecuado para esa semana de gestación. Otra de las formas que podemos ver, a través de ver si tenemos o no tenemos maduración fetal, donde podemos hacer una miocentesis y poder ver los diferentes índices. Eso solamente lo vamos a hacer en el momento de que tengamos ciertas dudas, ¿sí? Pero si no, no se haría. Y eso después vamos a hablar más adelante también de cómo se hace la maduración pulmonar fetal, con qué y demás. Y otra de las cosas que nosotros vamos a tener en cuenta, y sí es muy importante tenerlo en cuenta porque es la única forma en que podemos nosotros evaluar en forma adecuada el bienestar fetal a lo largo del embarazo, es a través de los movimientos fetales, del monitoreo anteparto, que es el que se denomina Non-Stress Test, es decir, el NST, la prueba de tolerancia a las contracciones, que es el PTC, que prácticamente ha caído en desuso, y finalmente el ecodoppler fetal, que es lo que más se utiliza hoy en día. Entonces, como hablábamos, vamos a ir dividiéndolo uno por uno. Como hablábamos del crecimiento fetal, sabemos que lo que dijimos hoy, en percentilos, la paciente debe ir ganando peso y debe ir por entre medio de los percentiles 10 y 90, eso sería lo ideal de que suceda. Vamos a ir viendo el crecimiento de la altura uterina, que debe ir en forma correcta, creciendo como habíamos dicho anteriormente, y obviamente la biometría fetal, que va a tener la relación entre la amenorrea y los diferentes segmentos fetales. Es decir, la longitud femoral, el diámetro biparietal, ¿sí? Y la circunferencia abdominal, que son los tres
componentes que se van a medir por ecografía y que en promedio nos van a dar el peso fetal estimado y las semanas de gestación. Pero acá lo más importante de todo esto es evaluar el bienestar fetal. El bienestar fetal yo lo puedo evaluar a través de los movimientos fetales, que a veces es muy complejo, porque dice, miren, fíjense la definición de lo que dice ahí. Un valor normal es entre 30 y 60 movimientos por hora, en periodos alternados de actividad y reposo. Y como mínimo tiene 10 movimientos cada 2 horas. A veces los movimientos fetales que perciben, la percepción del movimiento fetal que lo realiza la paciente, viene y dice, no se mueve el bebé. Y a veces es muy difícil medir 30 a 60 movimientos por hora y ese es el valor normal. El feto se debe mover, siempre se debe mover, es muy importante que se mueva tanto en actividad como en reposo, y ante la disminución de la percepción de los movimientos fetales por parte de la madre, obviamente tiene que consultarlo. Y eso es muy importante que la madre lo sepa. Y los latidos cardíacos fetales, es decir, la frecuencia de los latidos cardíacos fetales van entre 110 y 160. Eso es el rango de normalidad. Pero claro, ¿cómo hacemos para evaluar esa frecuencia cardíaca fetal? Porque nosotros podemos hacer simplemente la auscultación y poder ver, tiene 120 de latidos, listo, son 2 minutos, se terminó y digo, bueno, listo, frecuencia cardíaca fetal normal. O puedo hacer durante un periodo de tiempo determinado, evaluar la frecuencia cardíaca fetal y ver si durante ese periodo de tiempo determinado hay alguna alteración en su frecuencia cardíaca fetal. Es decir, si hay algún descenso de su frecuencia cardíaca fetal, si hay un ascenso de su frecuencia cardíaca fetal, si hay un descenso que se relaciona probablemente con una contracción, qué tiempo dura ese descenso o qué tiempo dura ese ascenso de esa frecuencia cardíaca fetal. Entonces, el estudio de la frecuencia cardíaca fetal es la base del estudio del bienestar fetal. ¿Y qué voy a tener que ver? Voy a tener que ver si hay alguna aceleración, es decir, si hay un aumento de la frecuencia cardíaca fetal en relación al movimiento. Es decir, cuando el feto se mueve, la frecuencia cardíaca fetal que estoy observando y que estoy escuchando y que la estoy viendo a través del monitor, debe aumentar. Para que cuando el feto deje de moverse, con el correr de los segundos, la frecuencia vuelve a la línea de base. Esa es la base del estudio del bienestar fetal, chicos. Si yo no tengo eso en un periodo de tiempo determinado, y ahora les voy a decir bien cómo es, hay algo que es patológico. Hay algo que no me termina de cerrar. O la paciente tiene alguna patología de base, o el feto tiene alguna patología de base, o algo está pasando en ese momento, o la paciente tiene un ayuno prolongado. Y por algo el feto no se mueve, y por algo no tengo ascenso de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, sí o sí debo tener aceleraciones. También puedo encontrar otra cosa, puedo encontrar desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal, o lo que se denominan DIP. Los DIPs se producen ante generalmente la contracción uterina. Pero claro, estos DIPs, es decir, que es el descenso de la frecuencia cardíaca fetal ante una contracción, pueden ser tempranos, pueden ser tardíos o pueden ser variables. Y ahí, esperen que antes de esto, después vuelvo perdón que está mezclada la diapositiva que mostré recién. Entonces, los DIP tipo 1, o desaceleración temprana, es cuando, dijimos, se relaciona una frecuencia, un descenso de la frecuencia cardíaca fetal junto con una contracción. Entonces, esto generalmente se da por un reflejo vagal al comprimirse la cabeza fetal
con la contracción. Fíjense, esto que está acá abajo son las contracciones, ¿sí? Esto que está acá arriba es la frecuencia cardíaca fetal. Aparece una contracción, llega al acme de la contracción y desaparece. Viene con una determinada frecuencia cardíaca fetal. Fíjense, va apareciendo la contracción y va descendiendo la frecuencia cardíaca fetal. Llega al acme, la contracción, y llegó al descenso más pronunciado de la frecuencia cardíaca fetal. Se va a la contracción y vuelve a su línea de base. Y en la próxima contracción vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a descender, se va a la contracción, vuelve a ascender. Recupera su línea de base, sigue todo bien mientras no tiene contracción, vuelve a aparecer ante la próxima contracción, se va a la contracción, vuelve a retomar la línea de base. Y lo va a repetir en todas las contracciones. Y eso tiene que ver por la compresión de la cabeza fetal, y eso genera un reflejo vagal que generalmente hace descender la frecuencia cardíaca fetal. Son de un inicio y fin lento, y es en espejo durante la contracción. Es decir, se da, aparece cuando aparece la contracción, se va cuando desaparece la contracción. Estos DIP tipo 1 son normales. No son patológicos. ¿Está claro? Son normales, no son patológicos, y eso es lo que uno no debe tomar una conducta frente a la aparición de este tipo de DIPs. En cambio, los DIP tipo 2 son los de desaceleración tardía. Es decir, el decalage, es decir, desde la aparición de la contracción hasta la aparición del máximo descenso de esa contracción, de esa frecuencia cardíaca fetal, es de 20 segundos o más. Fíjense, aparece la contracción y fíjense, la frecuencia cardíaca fetal está normal. Llega al acme la contracción, está normal y se está yendo la contracción. Y recién ahí empezó a disminuir la frecuencia cardíaca fetal. Y vuelve a retomar la línea de base. Lo mismo sucede acá. Y lo mismo sucede acá. Acá se produce por una disminución del intercambio placentario de oxígeno durante la contracción. Y estas sí son patológicas. Y estas sí nos deben alertar que si aparecen, este feto puede tener complicaciones si no toma una conducta determinada. Entonces, diferencia del DIP tipo 1, el DIP tipo 2 son patológicas. Y finalmente, el DIP tipo 3. El DIP tipo 3, o desaceleración variable, es por compresión del cordón umbilical. Pueden indicar un sufrimiento fetal agudo, facilitado por nudo, por prosidencia, por un oligoamios o un anidramio, circular, etc. Fíjense, no hay relación entre la contracción y el descenso. ¿Sí? Fíjense, a donde apareció, acá aparece recién, está empezando la contracción, fíjense lo pronunciado que es esto. Estos son completamente patológicos, se da por compresión del cordón, nos indica un sufrimiento fetal agudo, hay que finalizar el embarazo en forma inmediata, porque trae graves repercusiones fetales. Antes de, voy un poquito para atrás, que me había quedado esto. Otra de las formas vamos evaluando la frecuencia cardíaca fetal, una de las formas de poder evaluarlo, el Non-Stress Test, que es el NST, que lo que hace es lo mismo, es relacionar la frecuencia cardíaca fetal con el movimiento fetal, ¿sí? Y generalmente lo podemos hacer a partir de las 36 semanas de gestación como monitoreo, es decir, para ver una de las formas de poder evaluar ese bienestar fetal. Cuando decimos que ese movimiento, perdón, que
NST, que ese monitoreo es reactivo, no es no reactivo, la definición dice que habla de reactivo cuando tengo dos aumentos, es decir, dos aumentos de la frecuencia cardíaca fetal, asociado al movimiento fetal en 20 minutos. Que cada uno tenga una amplitud mayor de 15 latidos por minuto y que duren más de 15 segundos. Ahora, para hacerlo fácil, vamos a decir que el NST, para que el NST sea reactivo, tiene que tener 2 o 3 ascensos en 10 minutos, y esto copienlo si quieren, 2 o 3 ascensos en 10 minutos, sin ningún descenso y sin ninguna desaceleración. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Se entendió? Entonces, para que un NST sea reactivo, tengo que tener como mínimo 2 o 3 ascensos, ¿sí? Sin ningún descenso y sin ninguna desaceleración en 10 minutos de tiempo. ¿Está claro? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando ese monitoreo no es reactivo? Bueno, puede pasar que ese paciente esté en ayunas y tenga un ayuno prolongado y por lo tanto el feto no se mueve y por lo tanto no tengo ningún ascenso. Entonces ahí puedo optar por dos cosas. Primero, obviamente, que desayune la paciente si no hay ningún riesgo de nada y vuelvo a repetir el monitoreo a las 2 horas y voy a ver qué es lo que sucede. Si es reactivo, listo, se terminó la historia. Ahora, si es no reactivo, lo que se hacía anteriormente, a veces, con el embarazo son de término, obviamente, es provocarle contracciones a la paciente. Es decir, ver si ese feto cómo va a responder su frecuencia cardíaca fetal frente a las contracciones. ¿Está? Y ahí tomar conducta frente a ese método. Es decir, un cierto grado de invasividad, obviamente, que hay que hacer una infusión de oxitocina, provocarle contracciones y ver cómo responde ese feto intraútero. Eso es lo que se llama prueba de tolerancia a las contracciones. ¿Sí? Y de acuerdo a si aparece esto o esto, ¿está? Tomar conducta. ¿Estamos? Es un cierto grado de invasividad, pero que entre algunas situaciones puede ser recomendado, aunque puedo tener complicaciones fetales. Ahí me había preguntado, Rubén, me dice, más allá de que sea patológico, ¿por qué no se produce el reflejo vagal en las dos al comienzo de la contracción? Más allá de que sea patológico, no entiendo. No lo entiendo. Más allá de que sea patológico, me parece por qué no se produce. Fíjate, Rubén, si me podés. No sé si te referís. ¿A cuál te referís? ¿Vale? Me pregunta Glauber, dice, ¿qué es la PTC? Dice, bueno, la PTC es la prueba de tolerancia a las contracciones, que es lo que estábamos diciendo recién. ¿Sí? Infundir oxitocina. ¿Sí? Infundir oxitocina. ¿Está? Generarle contracciones a la paciente y ver qué respuesta tiene ese feto. Es decir, si aparecen DIP tipo 1, DIP tipo 2, DIP tipo 3. Es decir, si se banca las contracciones o no se banca el feto. En el DIP 2 no aparece el reflejo vagal. No, en realidad, a ver, cuando hablamos de DIP 2, claro, en el DIP 2, esperen que tengo una diapositiva, cuando hablo en el DIP 2, ¿sí? Porque acá
sí o sí hay una disminución. Es decir, simplemente lo que ocurre en el 1 es simplemente la compresión de la cabeza. Y generalmente el 1 se está dando allá muchas veces durante el trabajo de parto, en la finalización, en el tercer periodo del trabajo de parto, cuando el feto está bien comprimido, y es simplemente por la compresión de la cabeza fetal y genera un reflejo vagal. Entonces son DIP 1. Es raro que tenga un DIP 1 en una paciente que esté comenzando su trabajo de parto. ¿Tá? En cambio, el DIP 2, ¿tá? Esto que está relacionado con la contracción, acá hay una alteración exclusiva. ¿Sí? Acá hay una compresión del cordón, hay algo que me está alterando, ¿sí? El intercambio placentario de oxígeno. A diferencia del 1, que el 1 es simplemente por la compresión, nada más. ¿Sí? Fíjate que es bien en espejo el 1, a diferencia del 2. No sé si aclaré un poquito la respuesta. Generalmente el DIP tipo 1 se da allá en el final del trabajo de parto. Es raro encontrar un DIP tipo 1 por compresión de la cabeza fetal. ¿Está? Con una paciente con 2 centímetros, 3, 4 centímetros de dilatación al comienzo del trabajo de parto. Bueno. Bien, bueno, entonces. Para ir terminando, Doppler. Yo no les quiero decir mucho sobre esto, pero sí es muy importante que tengan en cuenta 4 o 5 cosas. Lo de la evaluación del bienestar fetal, lo que está al alcance de la mano nuestra, es lo que estuvimos diciendo. Es decir, ver la ganancia de peso materno, ver la ganancia del peso fetal, verla a través de la ecografía, los diferentes datos biométricos del feto para poder ver si en realidad ese feto viene creciendo en forma acorde, ¿no? Ver la altura uterina, es decir, cosas que están al alcance de nosotros en forma inmediata. Y otra cosa muy importante es evaluar la frecuencia cardíaca fetal, lo que habíamos dicho recién, a través de los descensos o no de la frecuencia cardíaca fetal o las relacionado o no con las contracciones. Y otra cosa muy importante, que no es invasivo, es evaluar el Doppler fetal. Es decir, a través de la ecografía voy a poder estudiar la velocidad del flujo sanguíneo tanto de los vasos placentarios como de los vasos fetales. Y esto se hace a través del Doppler fetal, a través de la ecografía. ¿Qué vasos voy a evaluar? Bueno, los vasos que voy a evaluar al inicio del embarazo por algunas circunstancias específicas, por ejemplo, puedo evaluar la arteria uterina. La arteria uterina yo ya sé que al inicio, ¿sí?, del embarazo, es decir, en las pocas semanas de gestación, voy a tener bajo flujo, ¿sí?, y una alta resistencia en la pared. Lo que se va a manifestar a través de la imagen ecográfica, que ahora les voy a mostrar, lo que se denomina un notch, una muesca prediastólica, no importa, es un notch, una imagen típica, es decir, de bajo flujo con alta resistencia. Así debe ser lo normal. A medida que va avanzando el embarazo, por los cambios placentarios, cambia rotundamente, es decir, tengo un alto flujo, es normal, porque hay algo creciendo en el interior del útero y por lo tanto tiene que la principal forma de irrigación uterina es a través de la arteria uterina, y por lo tanto voy a tener que ir y llevar la mayor cantidad de sangre. Por lo tanto se convierte con un alto flujo y baja resistencia, obviamente. La persistencia de ese notch, que era el que me indicaba que tenía bajo flujo y alta resistencia, luego de las 22 a las 24 semanas de gestación, me indica que tengo una probabilidad elevada de tener en ese recién nacido, en ese feto, perdón,
un retardo de crecimiento intrauterino o un riesgo elevado mayor de una hipertensión materna. Lo normal, bajo flujo y alta resistencia al inicio del embarazo, y cambia rotundamente posterior a alto flujo y baja resistencia. Pero si ese bajo flujo y alta resistencia persisten después de las 20 y pico de semanas de gestación, algo pasa con ese feto. Es decir, hay poco flujo de sangre y por lo tanto puede ser debido a que ese feto tenga un retardo de crecimiento a lo largo del embarazo o tengo altas chances de una hipertensión inducida por el embarazo. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo solicitamos en realidad un ecodoppler de las arterias uterinas? Y lo indicamos a partir de las 23 semanas. Y si es patológico, lo podemos repetir a partir de las 26 semanas de gestación. Entonces, fíjense en lo importante o el grado de probabilidad que me puede dar simplemente con la evaluación de la arteria uterina. Esto es lo que decía ahora. El notch, ¿sí? Que el prediastólico, el protodiastólico que aparece, y la persistencia del mismo después de las 20 y pico semanas me va a indicar lo que hablamos recién, pero cuando el embarazo es normal, fíjense en que, ¿qué pasó? Desapareció completamente. ¿Está? Entonces, esto sí es normal antes de las 20 semanas. Después de las 20 semanas, esto es la normalidad. Debe desaparecer ese notch protodiastólico, que es el indicativo de en lo que ocurre antes de las 20. Bien. Después voy a fijarme y voy a tratar de observar el Doppler, pero a nivel fetal. Porque antes estaban viendo la arteria uterina. Y otra de las formas de poder evaluar el bienestar fetal es evaluando la arteria umbilical y la arteria cerebral media. La arteria umbilical normalmente tiene patrones similares a lo que veníamos viendo de la arteria uterina, es decir, bajo flujo y alta resistencia al principio del embarazo y se convierte en un alto flujo con baja resistencia en el final del mismo. La diferencia, acá el índice de resistencia que evalúa, es decir, que se le pone un número determinado, es decir, un índice de resistencia, que se evalúa a través de la ecografía, se analizan por determinadas tablas, que eso no es importante que ustedes lo sepan ni nada por el estilo, pero sí es muy importante para poder observar, de acuerdo a ese índice de resistencia que yo mido en la arteria umbilical, relacionarlo con ¿quién? Con el índice de resistencia de la arteria cerebral media. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en la arteria cerebral media es diferente a lo anterior. Es decir, tienen alta resistencia con bajo flujo. Entonces, cuando yo tengo la arteria cerebral media vasodilatada, es decir, tengo disminución de la resistencia, es decir, lo contrario a lo que tenemos normalmente, lo que se llama es una centralización del flujo o indica un sufrimiento fetal. Es decir, el índice que yo obtuve de la arteria umbilical y el índice que yo obtuve de la arteria cerebral media, el de la arteria cerebral media es mayor, porque tengo disminución de la resistencia, por lo tanto está vasodilatado, y por lo tanto tengo centralización del flujo. Es decir, ya se afectó la umbilical y se está afectando la cerebral media. ¿La cerebral media de quién? Del feto. Por lo tanto, tengo afectación fetal. Y si tengo afectación fetal, detectada por el Doppler, tengo como mínimo 24 a 48 horas, dependiendo del grado de afectación, para finalizar ese embarazo. Es decir, el Doppler me permite a mí poder observar hacia adelante lo que puede ocurrir con ese feto.
Obviamente que esto tiene que estar en manos entrenadas. A ver, ¿por qué? Porque me determina una conducta obstétrica. Porque me determina finalización o no del embarazo. ¿Y en quiénes los voy a solicitar? En todas las pacientes. Ahí hubo uno de los chicos que me preguntó. Termina me preguntaba eso. Si lo solicitamos, si lo solicitamos siempre o lo solicitamos en alguna situación. Bueno, ¿en quiénes estaría indicado pedir un Doppler fetal? Y en aquellas situaciones o en aquellos embarazos que tengan, uno, alteración, por ejemplo, en el crecimiento fetal. Aquellos fetos que no crezcan o no vengan creciendo en forma acorde. Uno, entonces, restricción del crecimiento intrauterino. Dos, muy importante, a todas las pacientes hipertensas o todas las pacientes con estados hipertensivos del embarazo. Para ya sea una paciente con una hipertensión inducida por el embarazo que esté controlada o descontrolada. O una paciente con una preeclampsia. Una paciente que venga con cifras elevadas de tensión a la guardia, a esa paciente tenemos que evaluar no solamente la vitalidad, a ver si está vivo o no su feto, sino si hay repercusión fetal por su hipertensión. Entonces el bienestar fetal lo vamos a evaluar a través del ecodoppler. ¿Sí? Esas son las pacientes, la paciente diabética, pero fundamentalmente las pacientes con estados hipertensivos o con alguna alteración de la restricción del crecimiento. Entonces, esas serían las pacientes que tienen principal indicación del ecodoppler. No se la vamos a pedir a todos. Para poder evaluar un bienestar fetal, el bienestar fetal en una paciente sin alteraciones, bueno, la paciente que está cercana al término, vamos a hacer un non-stress test, es decir, el NST, el monitoreo. Ahora, si yo tengo una paciente que tengo un ecodoppler, que tengo un estado hipertensivo, bueno, esa paciente probablemente tenga que pedirle ecografía con Doppler fetal a lo largo de su embarazo, no en el final. ¿Se entiende? Ante determinadas situaciones y no siempre. ¿Respondida la pregunta? No. Bien. Bueno, algunas preguntas sobre esto, así cortamos acá y no quiero que, porque si no tenemos que pasar a otro tema. Preguntas sobre esto, chicos. Hay un montón, vimos un montón de cosas, vimos todo lo general, pero lo más importante, quiero que se acuerden fundamentalmente todo lo que tenga que ver con el bienestar fetal, es decir, cómo evalúo la salud fetal. Eso es lo más importante de todo, ¿sí? No sé, ¿me quieren preguntar algo? No sé si están todos, si fueron algunos, a ver. No, están todos. Están los 18. ¿Me quieren preguntar algo? ¿Les generó duda algo? ¿Todos lo habían visto a esto, más o menos? A ver, ¿quién me cuenta algo? Profe, Sí. el ecodoppler materno se pide siempre, el fetal que se pide solamente en casos de patológicos. En realidad es así, es decir, el ecodoppler materno, yo lo puedo decir, el de las arterias uterinas, yo lo podría pedir siempre. O hay algunos ecografistas que cuando vos le pedís una ecografía común, ¿sí? Ecografía obstétrica común, solamente ya te lo informa. Obviamente que tiene mejor indicaciones en quién, en esa paciente que yo ya la conozco que es hipertensa. ¿Ah? En esa paciente que, por ejemplo, en el primer control del embarazo, me dice que es una paciente hipertensa, que se embarazó siendo hipertensa, que está tomando medicación para su presión,
Por lo tanto, bueno, a esa paciente es la que tiene una de las principales indicaciones, porque yo quiero saber si es arteria uterina, a ver en qué condiciones está y si no va a tener o no repercusión, fundamentalmente con el peso fetal y con el crecimiento fetal. Entonces esa sería la indicación. Se la podría pedir en todas, pero principalmente en ellas. Igual que el ecodoppler fetal, lo que decíamos hoy. Ante alguna determinada situación particular fetal, sí la debería solicitar, no en todas. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más, chicos? Pregunten, ¿eh? Sáquense la duda. Bueno. A ver. Bueno, chicos, a ver. Quiero ver una cosa. Bien, bueno. Mati, no sé si me estás escuchando vos. Un segundo, chicos. Sí, Frank, decime. Ah, ok. No, escúchame, no, para coordinar el horario, el tema del horario, ¿sí? Y No sé si nosotros los chicos... a los chicos que se fueron, a todos los chicos que se fueron inscribiendo, les comentamos el tema de tus horarios, que vos siempre estás disponible entre Bien. 19 y 20 horas. Bien. Así que ellos ya están al tanto. Bueno, bárbaro. Con lo cual restaría que coordinen El los día. días, digamos, exactamente. Ok, bueno, Igual, vamos... a las 19 o 20 horas. Listo. Vamos a hacerlo el jueves, 19 horas. Ok. Y después de ahí coordinamos, de acuerdo a cómo vayamos avanzando y eso, en las clases, vemos la semana que viene a ver qué días y eso. ¿Les parece? Así ya quedan 2 días. Eso, fijo, exacto. Sí, lo ideal siempre, si quedan fijos, mejor. Por eso. Vemos a lo mejor si hacemos los 2 días o por la semana que viene, o vemos si avanzamos bien, y si no, bueno, lo incorporaremos algún día más. Perfecto. Entonces, en principio, el jueves a las 19 horas. Exacto. Bien. Bueno, y acá me estaban siempre unas preguntas. Mirá, de obstetricia, generalmente son 4 temas en general, que yo los tengo dividido en 4 temas, pero cada uno de esos temas tiene varios, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo les voy a mostrar acá, no sé si están viendo, pero por ejemplo el tema 2 tiene parto normal, pero después tenemos todas las infecciones durante la gestación y todo lo que es patologías de la gestación en cada uno de los temas, que eso nos va a llevar varias clases, y después hemorragia de la segunda mitad, líquido amniótico membrana y parto patológico, e inclusive que falta acá, que es embarazo gemelar. Entonces, ¿cuántas clases son? Todo depende de la interacción que tengamos. Como somos muchos, a veces la interacción que tenemos es menor, ¿sí? Y entonces, porque se complica si participamos todos, pero la idea es que al finalizar la clase podamos intercambiar entre todos y que sea un poco más llevadero la clase. Cuando somos menos, por ahí podemos intercambiar cosas a mitad de camino, a mitad de la clase, podemos interrumpir, es diferente. Al ser más tenemos que ser un poco más ordenados, porque si no es imposible poder dictar la clase. Pero todo va a depender de eso. Yo, si es por mí, yo doy la clase rápido y las clases son rápidas. Pero me parece que tampoco es para aprovecharlo por ustedes. Me parece que lo correcto es también tener algo más fluido entre todos, como si esto fuera algo más presencial. Pero en primera instancia es eso, todo va a depender la cantidad de clases que nos va a llevar, la funcionalidad con la que estemos trabajando.
Por lo general, en 4 semanas el curso se da. Puede ser rápido, puede ser menos. Podemos incorporar más clases, podemos incorporar más horas. Todo va a depender de eso. Pero los temas más importantes nos llevan eso. No sé quién era que había preguntado. Vamos a corresponderle a ver acá quién había preguntado. ¿Cuántas reuniones? Rubén. Son de obstetricia. Y es más o menos esos temas. Ginecología, obstetricia es un poco más corto. Ginecología es mucho más largo. ¿Cuál tema se dará el jueves? El jueves vamos a dar parto normal, todo lo que incluye parto normal. Y ya te digo cuál es el que sigue. Y si llegamos a infecciones de la gestación, todo lo que son procesos infecciosos. Y acá me preguntan, en realidad es toda una mezcla, es decir, son algunos de los que están que han tomado en los exámenes finales y también los que tenemos en las UP. Entonces todo eso se va a ir hablando al final del curso. ¿Respondí a las preguntas? ¿Alguna más? Chicos, ¿alguna consulta más? Todo bien. Bueno. A ver. ¿Hay más? Mati, si te parece. Bueno, bárbaro, Franco. Nos vemos el jueves. Vamos el jueves a las 19 horas. Ahora seguramente mañana lo vamos a aclarar en el grupo de WhatsApp, como hacemos siempre. Espero que les haya gustado la clase, chicos, y nos vemos el jueves entonces. Chau, chicos. Hasta el jueves. Chau, chau. Nos vemos.